Bueno, en este video voy a hablar del manejo de los archivos planos en Java. Nosotros ya conocemos nuestro paquete que tengo aquí, hemos manejado en varios videos. Entonces la novedades para el manejo de los archivos planos. Creé un nuevo paquete que se llama modelo. Recuerden que ya teníamos originalmente el paquete gráficos y el paquete control. El paquete gráficos, que es las vistas o las interfaces gráficas de usuario, y el paquete control, que es el que está manejando las operaciones entre usuario y modelo. Entonces el paquete control, recuerden que tiene una clase controller.class que tiene implementados unos métodos de escucha de eventos sobre los botones de la interfaz gráfica. El nuevo paquete contiene una clase que se llama File Services. Esa clase File Service va a mostrarnos un modelo de datos muy rudimentario sobre escritura y lecturas en un archivo plano. Entonces aquí tenemos nuestra clase File Service. No la construyo durante el video porque tomaría mucho tiempo, pero voy a explicarla. Esa clase pertenece al paquete pkgdir modelo, y tenemos unos campos o variables que son un campo tipo file, un campo tipo FileWriter y una variable tipo scanner. Como tenemos estos tres tipos de variables, pues tenemos que hacer importaciones correspondientes a los tres tipos. Importamos del paquete IO FileWriter y File, y del paquete util Scanner. ¿Qué es lo que va a hacer cada uno de estos campos, o qué va a atender? El file, el text file, es para crear los objetos tipo archivo o file en Java. El FileWriter nos va a permitir escribir dentro de esos archivos, y el Scanner nos va a permitir leer desde esos archivos, así de sencillo. Tiene un constructor sin parámetros y no retorna nada, por supuesto. Tiene su método writeFile. El método que llame writeFile no retorna nada porque él simplemente escribe, pero si quisiera se le agrega aquí un boolean para validar en alguna parte que todo salió bien. Por ahora lo vamos a dejar void writeFile, y recibe dos parámetros: un parámetro string mes, que es el texto que se va a escribir, y un parámetro string filename o filename, que es el nombre del archivo en el que se va a escribir. Entonces haces un new field, y el writer, que ya es una variable global, también le haces un new field writer, pero valiéndose de este text field, o sea de un objeto file de text field, y le pones true porque eso indica que se puede sobreescribir. Entonces dice aquí: esta validación de este if text file length igual a 0 es para saber si el archivo está vacío. Entonces, si el archivo está vacío, es decir, es nuevo, la primera línea que escribe la escribe como viene, así como la manda el usuario. Pero si no, si el archivo ya tiene datos, las siguientes líneas les va a colocar el salto de línea antes de colocar o antes de escribir el string que envía el usuario, para que haya el salto de línea en el archivo y no todo quede en una sola línea continua. Por último, hace sobre el objeto FileWriter, que es writer, un flush, o lo lanza, y luego lo cierra. Este flush es una especie de grabar, pero lo llaman lanzar. Está entre su try catch, como es de costumbre en Java, para que si hay errores nos diga qué pasó. También tiene un método readFile, que se va a encargar de leer el archivo
y enviárselo a quien se lo solicite, enviarle los datos del archivo a quien se los pida, y para eso pues retorna un string. Recuerden que si un método retorna algo, pues tiene que tener un return, y en este caso retorna la variable data, que es una variable string que se inicializa sin caracteres, vacía. Se hace lo mismo, un new file, y se pregunta o se valida si el archivo existe y el archivo no es un directorio. Recuerden que esto es una negación en los ifs. No es un directorio, no es un directorio. Si existe y no es directorio, ¿qué va a hacer? Va a hacer new scanner con el test file, el archivo creado, y el new scanner, ¿qué es lo que va a hacer? Que mientras se lee new scanner manda datos a txt-reader, que es nuestra variable de recolección, él va a hay un while que va a permitir que cada nueva línea al data le agregue acumulando, o sea, le agregue más igual a esto es acumulando, no sobrescribe sino acumula el contenido de la línea más un slash n. Esto lo agrega por presentación también. Entonces se va a mostrar ese data, se va a enviar, y si no existe el archivo, entonces ya esto es falso. Si no existe el archivo, ya todo esto es falso. Recuerden que en un if implicativo, si una de las dos es falsa, la implicación total es falsa. Entonces se va por el else. De otra forma, data igual a el mensaje no se encontró archivo y el nombre del archivo que se pretendía buscar, que se pretendía leer, y retorna el data. Bueno, este es el método que va en nuestro file services. Nuestro file services ofrece dos servicios. En conclusión, un servicio de escritura de archivo y un servicio de lectura de archivo. Dos servicios. ¿Quién se va a encargar de utilizar este file service? ¿O a quién le va a servir? Le va a servir al señor o la clase controller. Recuerde que en la clase controller teníamos unos eventos sobre los botones escribir y leer, y en los eventos solo teníamos un mensaje cuando ocurría el evento que decía que pasó algo. Ahora le vamos a agregar el uso de nuestro file service para eso. Entonces aquí tuvimos que importar el paquete modelo y la clase file service, ¿sí? Y creamos un objeto file service que se llama file service con la F minúscula a nivel global de la clase. ¿Cómo vamos a usar ese objeto file service? Pues obviamente lo inicializamos con su constructor que no tiene nada, como lo tenemos aquí, el constructor lo inicializamos con su constructor para que quede utilizable, y le vamos a invocar o a ejecutar el método writeFile, que nos pide dos parámetros string. Uno, el texto que se va a escribir en el archivo, y otro, el nombre del archivo. El archivo se va a llamar historial.txt. ¿Dónde va a escribir este archivo? Este archivo lo va a escribir dentro del dist a este nivel. ¿Por qué? Porque la ejecución se hace, recuerden, en este Java classes.jar. Si la ejecución se hace aquí a nivel de este Java classes, el archivo se va a crear en este directorio dist. Entonces, luego de aclarar eso, ¿qué hace el botón read? Cuando es el botón read el que manda el evento. Entonces teníamos solo un mensaje de que era el botón read. Ahora hacemos lo mismo, le agregamos el file service new file service para que quede utilizable a una variable string temporal local. Le vamos a agregar el resultado de lo que nos retorna file service cuando se ejecuta el método writeFile con el parámetro del archivo llamado historial.txt. Recuerden que el método readFile
es este, y nos retorna un string y recibe el nombre del archivo. Entonces así lo usamos aquí en el controller, ¿sí? Retorna hacia un string, o sea, le asigna el valor que es el resultante de invocar este método writeFile a esta variable. Y luego tenemos que ir aquí a nuestra famosa GUI-User. ¿A qué vamos a GUI-User? Porque tenemos que escribir este resultado del string en el text area, y el text area, el dueño del text area es este señor que se llama GUI-User. Entonces, como ya sabemos, con un get nosotros podemos poner a disposición de quien sea nuestros componentes. Entonces vamos a hacerle un get a nuestro text area, ¿sí? El método del get text area se llama get text area read y retorna un jtext area. En este caso va a retornar la variable que contiene el text area, que es area read, como lo habíamos puesto acá, area read, ¿sí? Area read, no text area, ¿se acuerdan? Recuerden ese componente. Entonces este get text area read nos devuelve el text area de la interfaz gráfica. Entonces controller simplemente coge y usa el GUI-User, que ya está inicializado por aquí arriba, GUI-User, que ya está inicializado cuando se invoca el controller en el constructor, ¿sí? GUI-User ya viene inicializado. Entonces GUI-User, y ejecutamos el método getTextAreaRead, que retorna el text area, y luego de que invocamos ese método tenemos ya un text area. ¿Qué se le hace al text area? Se le hace un setText, ¿sí? Con la variable stmp. Escríbame en el text area esta variable stmp. Es muy sencillo de entender, lo expliqué muy despacio y muy lento. Vamos a correr el programa para que ustedes vean ya de manera práctica cómo ocurren las cosas. Entonces, aquí tenemos el método leer. Vamos a darle leer. Como no hemos escrito nada ni hemos creado el archivo porque no hemos ejecutado escribir, él se va por el else del if aquí en controller. Entonces aquí en file service, perdón, cuando trata de leer y no existe el archivo, retorna este mensaje. Eso es lo que está haciendo aquí, nos está retornando este mensaje, no existe ese archivo. Ahora vamos a darle al botón escribir. Cuando le damos al botón escribir, lo único que vemos es que él manda el mensaje, pero no vemos qué más pasó. En teoría debería haber escrito algo, y entonces en ese caso debería existir un archivo aquí en el dis, como efectivamente lo vemos, que se llama historial.txt. ¿Qué contiene ese historial.txt? Lo que le mandamos a escribir. Este texto fue el que le mandamos a escribir a este archivo historial.txt, a este. Entonces él escribió su texto, ¿sí? Eso lo hace el controller, ¿sí? Que le dice writeFile, escriba este texto en historial. Lo hizo perfectamente. Él escribió el texto. Vamos a ver si lo vuelvo a ejecutar escribir y vuelvo a ejecutar escribir 3, 4, y vamos a ver qué pasó en historial. Vemos que ya agregó 4 líneas a historial. Bueno, ya tenemos el archivo historial, de manera que si ejecuto el leer ya no me debe decir lo que me dice acá. Ahora me debe mostrar que hay, y efectivamente cuando le doy leer me muestra el contenido del archivo historial en mi text area. Aquí está, él me muestra el contenido. Le voy a dar más a escribir y le voy a dar leer, y vemos que él va escribiendo, hace caso. Muy bien, hasta ahí perfecto, pero lo que se pretende es que este testfield sirva de algo, es decir, que el usuario inserte aquí un texto, digite un texto, y ese texto sea el que se escriba.
Entonces vamos a ver cómo logramos eso. Necesariamente tenemos que entregarle a controller el componente del GUI user que se llama el text field, que es este TextFWrite. TextFWrite es el text field que nosotros tenemos pintado allá de primero, ¿sí? Entonces tenemos que devolver este TextFWrite para que lo coja alguien y lo vea. Tenemos que crearle un método get. Vamos a crear su método get al TextFWrite. Entonces devuelve el text field right, y obviamente aquí el retorno, el tipo de retorno va a ser un j text field y se va a llamar un get text field. No hay necesidad de diferenciarlo porque no hay más text field en los componentes. Entonces el método es get text field. Vamos a ponerle aquí una T mayúscula por presentación. Entonces, y que va a retornar, la variable que va a retornar, que ya la había cogido pero la voy a volver a coger, es la variable TextFWrite, que es donde es el primer componente que tenemos en el panel. Nos va a retornar la variable TextFWrite. Y entonces aquí el GUI user, el interfaz gráfica, ya cumple con su trabajo. Tiene su get text field. Entonces nos vamos hacia controller, que es quien lo necesita, que es quien lo va a usar. Recuerden que aquí tenemos esto como unos string constantes que nunca cambian. Vamos a cambiar eso para que nos lo lea desde el text field, lo que escriba el usuario en el text field. Para eso entonces volvemos con nuestro objeto GUI user local y ejecutamos el método get text field, lo copiamos y lo pegamos para evitar errores de digitación y le hacemos un get text a una variable string temporal. Vamos a asignárselo a una string stmp igual a lo que retorne el text field. Listo, ahí lo tenemos en la variable string. Pero entonces ahora tenemos que escribirlo. Entonces copiamos este para que nos permita escribirlo, pero ya no vamos a escribir todo esto, vamos a escribir simplemente nuestra variable stmp, que es la que contiene lo que hay en el text field, y el nombre del archivo sí continúa siendo el mismo. Entonces vamos a comentarizar esta línea porque ya no la usamos, sino que usamos esta línea. Vamos a guardar y vamos a compilar. No hay errores. Listo. Entonces recordemos que en nuestra historia tenemos este mensaje escrito varias veces. Vamos a escribir algo aquí: curso Java, escribir. Parece que no hay error, hizo escribir. Vamos a leer a ver si es cierto. Y como podemos ver, él agregó una línea con el contenido de nuestro text field. Vamos a agregar otro: Luis Pérez. Lo escribimos y vamos a ver si lo grabó. Entonces sí, aquí lo escribió Luis Pérez, correcto.
nosotros podríamos limpiar este text field después de que se haga la escritura. Entonces, ¿cómo lo limpiamos para que desaparezca el texto anterior? Es muy sencillo. Nosotros vamos aquí al mismo controller donde esté escribiendo el STMP. Después de que lo escriba, simplemente vamos a ponerle perdón, es a la interfaz gráfica con el getTextField, ¿sí? Nuestra interfaz gráfica con el getTextField que nos da un textfield, pero le vamos a hacer un set text nada, sin espacios ni nada, unos corchetes, y eso es que no escribe nada. GetField, getTextField, setText. Vamos a ver el efecto de esa línea. Entonces tenemos aquí, corremos sin errores, escribimos Pedro Pérez y efectivamente nos limpia el campo, nos lo deja listo para volver a digitar. Y en la lectura, pues aquí está Pedro Pérez, Jorge Rodríguez, y lo escribimos y nos limpia el campo para que nos quede listo y nos esté escribiendo. Vamos a ver el archivo y efectivamente sí, está el archivo con 11 líneas, todo lo que se ha escrito. Muy bien, este era el tema del video de hoy, espero les sirva en su desarrollo futuro. Muchas gracias por su atención.